Star Wars vuelve a los cines. En unos días llegará a la gran pantalla The Mandalorian y Grogu, una película que busca dar un cierre a la gran historia contada en la serie de The Mandalorian. Este será el primer estreno de Star Wars en cines después de mucho tiempo, y tiene pinta que la romperá en taquilla. Hoy hablaremos de lo más importante que debes saber de esta película e incluimos algunos datos curiosos de su detrás de cámara. Por eso, hoy vamos a hablar de 20 cosas que tienes que saber antes de ir a ver The Mandalorian y Grogu. Espero te guste este video y si es así, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y comentarme qué esperas de esta película. También, si te gusta ver películas en tus plataformas favoritas a una gran velocidad y sin interrupciones, te recomiendo NordVPN. Este servicio te permitirá tener acceso a catálogos de otros países en determinadas plataformas, siempre y cuando seas un usuario registrado, además de proveer una conexión rápida y sobre todo segura. Ve al enlace que te dejo en la descripción de este video para obtener una promoción exclusiva. Con esto podrás empezar a ver tus películas favoritas de la mejor manera posible. Con eso dicho, ahora sí comenzamos. 1. Primero que nada, ¿quién es el Mandaloriano y quién es Grogu? Este punto va más para los que son seguidores de las películas de Star Wars, pero no de la serie. The Mandalorian es una serie que salió en el año 2019 y que sus hechos transcurren luego del episodio 6. Cuenta la historia de Din Djarin, mejor conocido como Mando, un mandaloriano que trabaja como cazarrecompensas. En uno de sus trabajos le piden que encuentre y lleve con vida a un ser de unos 50 años para sus benefactores. El problema es que este ser de 50 años es un bebé de la raza del maestro Yoda, quienes al parecer envejecen más lento. Es por eso que con 50 años es un bebé. Este fue bautizado por los fans como Baby Yoda por un tiempo, pero luego se supo que su verdadero nombre era Grogu. Lo importante de la historia, y para no spoilear mucho, es que Mando y Grogu se vuelven inseparables, hasta ser prácticamente padre e hijo. Además, la serie menciona temas que probablemente se toquen en esta cinta, como el resurgir del Imperio, que de a poco se va organizando para convertirse en la nueva Primera Orden. Y también se menciona muy por encima el tema de la clonación, que hace alusión justamente al regreso de Palpatine en el episodio 9. Como último dato es que si quieres ver y entender la historia de estos dos, tienes que ver las 3 temporadas de la serie de The Mandalorian y del capítulo 5 al capítulo 7 de la serie del libro de Boba Fett. 2. Ahora sí, ¿de qué trata esta película? Luego de la caída del Imperio Galáctico, en un periodo en el que los remanentes del Imperio que quedan amenazan a la galaxia, la Nueva República recluta a Din Djarin y a su aprendiz Grogu para rescatar a Rota el Hutt. Esto a cambio de información del clan Hutt sobre un objetivo vital que interesa mucho a la Nueva República y que puede prevenir otra guerra. 3. Esta cinta tiene un reparto muy interesante. Como el mandaloriano Din Djarin, tenemos al gran Pedro Pascal. Sigourney Weaver encarnará a la Coronel Worf, una de las líderes de la Nueva República y que antes sirvió en la rebelión contra el Imperio. Jeremy Allen White encarnará a Rota el Hutt, hijo de Jabba, del cual hablaré más adelante. Johnny Coyne volverá como Hanu, uno de los líderes de la facción remanente del Imperio. Y para cerrar el reparto principal tenemos a Steve Blum, quien dio voz a Zeb, personaje que conocimos en la serie de Rebels y que también apareció en la tercera temporada de The Mandalorian. 4. Uno de los personajes más interesantes que aparecerá en esta entrega será Rota el Hutt. Por si no lo recuerdan, este es un personaje que ya apareció en el universo de Star Wars, más precisamente en la cinta animada 3D de Star Wars The Clone Wars, cinta que dio pie al inicio de la mítica serie. En dicha película, Anakin y Ahsoka tienen la misión de proteger a Rota del Conde Dooku y de los separatistas. Aquí lo veremos alrededor de unos 30 años después, y a diferencia de la mayoría de los Hutts que conocemos, Rota será un guerrero y podremos ver qué fue de su vida tras la muerte de su padre. 5. Uno de los que hará su debut en el universo de Star Wars es el grandísimo Martin Scorsese, quien tendrá un cameo de voz dando vida a un comerciante con el que quiere hablar Mando, pero que tiene miedo de una posible reprimenda imperial. 6. El personaje de Grogu no es hecho por computadora. Se utilizó principalmente una marioneta animatrónica de alta tecnología, diseñada por el estudio de Legacy Effects, la cual cuenta con servomotores internos para lograr
lograr gestos detallados y es operada por varios titiriteros en tiempo real. Este enfoque práctico se complementa con CGI solo en escenas de mucha acción, por ejemplo cuando Grogu corre o salta, o también para retocar algunas expresiones faciales, permitiendo que el personaje interactúe físicamente con los actores y aproveche la iluminación real del set. 7. Al principio esta historia iba a ser contada en una cuarta temporada de la serie, pero de un momento a otro explotó la huelga de guionistas de Hollywood, por lo que no pudieron avanzar con el guión. En ese tiempo, Lucasfilm evaluó la idea de contar la nueva historia de Mando y Grogu en una película. Y así fue como en enero del 2024 se terminó de confirmar que este sería un largometraje para continuar la historia del Mandaloriano. 8. En los avances podemos ver a pequeños seres de la raza de Babu Frik, a quien conocimos en el episodio 9. Estos son los conocidos Ansellan. Muchos sospechan que el líder de este grupo es Babu Frik, pero no hay confirmación oficial de ello. De igual manera podemos ver que hay un gag en donde Grogu encuentra tan adorables a estos pequeños que los intenta abrazar, algo que se ve en los trailers pero que también se pudo ver en una escena de la tercera temporada de The Mandalorian. Y al igual que Grogu, para dar vida a esta pequeña especie se usaron animatrónicos que fueron manejados por varios técnicos para hacer los movimientos de los personajes. 9. El director de esta entrega es Jon Favreau. Tal vez lo conozcas por las películas de Marvel donde interpretó a Happy Hogan. Él ha dirigido un capítulo de la serie y fue el guionista de 20 de los 24 capítulos de The Mandalorian. El largometraje tiene cierta experiencia y esta será su 10ª película como director. Entre sus cintas más destacadas se encuentran Elf, Satura, Iron Man 1 y 2, el live action del Libro de la Selva y el del Rey León. 10. Otros personajes que aparecerán, además de los ya mencionados, son los primos de Jabba el Hutt, que aparecieron en la serie El Libro de Boba Fett. Además, también estará el personaje de Embo, cazarrecompensas que estuvo en la serie de The Clone Wars, y curiosamente, quien dio vida a este personaje fue el mismísimo Dave Filoni, creador de muchas historias de este universo y que es guionista de este filme junto a Favreau. 11. Algo en lo que se ha hecho mucho énfasis para esta historia es el cambio del rol de Grogu. Al inicio de la serie era un ser indefenso que siempre se resguardaba detrás de Mando, pero a medida que fue avanzando su historia tomó un rol más protagónico. Ahora en esta entrega podremos ver a un Grogu aún más autónomo, incluso como pudimos ver en los avances emprenderá misiones solo, algo impensado en el inicio de su aventura y que termina cerrando el círculo de aprendizaje del personaje. 12. Hay un easter egg muy interesante que va a salir en esta entrega. Lo que sucede es que Jon Favreau le hizo un tour por el set al canal Adam Savage's Tested y ahí mencionó que el equipo de decorado construyó una especie de consola de juegos que acompañará una de las escenas de la película. ¿Y qué tiene de especial esta consola? Es que en una de las escenas eliminadas de Una Nueva Esperanza, cuando Luke va a visitar a su amigo Biggs, se ve de fondo la misma consola de juego. Este es un detalle muy interesante que hace homenaje a la trilogía original y que los fans curiosos de esta saga seguro que apreciarán. 13. Uno de los puntos más fuertes en el detrás de cámaras de esta cinta está en su banda sonora. El compositor que dio vida al tema de la serie fue Ludwig Göransson, quien vuelve para esta cinta. Este hombre es uno de los pocos en ganar 3 premios Oscar. En su caso, a mejor banda sonora original. La ganó en 2019 por Black Panther, en 2024 por Oppenheimer y en 2026 por Sinner. Y esperemos saber qué composiciones nos tiene guardadas para esta entrega. 14. Jon Favreau mencionó que para esta entrega se usaron varias técnicas de rodaje y diversas tecnologías que ayudaron a que el filme sea de una calidad superior a la de un capítulo de la serie. Comentó que se utilizó tecnología que se usó en The Mandalorian como el Stagecraft, una tecnología de producción virtual que sustituye a las pantallas verdes por un entorno de paneles LED gigantes de alta resolución. Esto se utilizó principalmente para mantener una luz interactiva que vaya acorde con los movimientos de los personajes, aunque también se crearon escenarios completos para evitar el uso del croma, y se tuvo en cuenta de manera especial la altura de estos escenarios, esto debido a que se filmó para que entre en el formato IMAX. Por otro lado, como ya mencioné, también se utilizaron animatrónicos, e incluso el director menciona que se incluyó una secuencia completa usando la técnica del stop motion. 15. Esta será la película número 71 en la que participará la gran Sigourney Weaver, y será su cuarta participación en una
una gran franquicia de ciencia ficción. Anteriormente tuvo un rol muy importante en las sagas de Alien, Los Cazafantasmas y Avatar. 16. Pedro Pascal comentó que le fascinó el guión de la entrega y a medida que la iban rodando comentó que sintió la misma sensación de cuando él era un niño y vio por primera vez cintas como Los Cazadores del Arca Perdida, la primera de Alien o la cinta Goonies. Finalmente terminó diciendo que para él The Mandalorian y Grogu será una de las mejores películas de aventura de la historia. Y bueno, tendremos que esperar unos días para corroborar esa afirmación. 17. Esta cinta se ha sabido mover por redes sociales. Incluso ha liberado avances de la película. Y también hubo una pequeña exhibición de los primeros 20 minutos del filme para un grupo de periodistas seleccionado. Pero sin dudas la actividad más viral que han realizado fue la aparición de Sigourney Weaver y Pedro Pascal en la edición de los Oscars de este año, donde se pudo ver una curiosa interacción con el pequeño animatrónico de Grogu. 18. Este será el largometraje live action número 12 del universo de Star Wars, contando las 3 trilogías y las películas de Rogue One y Han Solo. En teoría, The Mandalorian y Grogu será la primera entrega de una nueva serie de filmes de este universo. La siguiente en la lista es la entrega de Star Wars Starfighter, que protagonizará Ryan Gosling. También están programadas cintas como la de la directora Sharmeen Obaid-Chinoy, que narrará las aventuras de Rey años después del episodio 9 y que potencialmente llevará el nombre de la nueva Orden Jedi. Además, hay 4 películas más programadas, cuyos directores serán James Mangold, Taika Waititi, Simon Kimber y el nuevo presidente de Lucasfilm, Dave Filoni. 19. Se ha reportado que la duración de esta cinta será de 132 minutos, es decir, 2 horas con 12, siendo una de las películas más cortas de toda la saga de Star Wars, solo superando a Una Nueva Esperanza y al Imperio Contraataca, y empatando en duración con El Regreso del Jedi. 20. Finalmente, esta cinta llegará a los cines el 22 de mayo de este año. Y bueno, estas fueron 20 cosas que tienes que saber antes de ir a ver The Mandalorian y Grogu. Ahora quiero que me comentes, ¿conocías todas las curiosidades? ¿Qué esperas de esta película? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 cosas que tienen que saber antes de ir a ver The Mandalorian y Grogu. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.